va, ahí va. Así suceden los accidentes. Así suceden los accidentes. Cuando algunos amigos están haciendo algo así, nunca dejen de grabar. A quienes crecieron en los 90s, chéquense, porque esto es un mega trip en el tiempo. Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura. Me encuentro en la playa, para ser exactos, me encuentro en Telchac, Puerto, porque el día de hoy vamos a explorar un lugar abandonado que me han pedido bastante, que es el Hotel Maeva. Y en la aventura del día de hoy me acompaña el buen Manolo Cicero. Aquí vamos a darle. Obviamente tenemos que venir con outfit playero. Estamos listos para la acción, pero también listos para un chapuzón. Así que venga, vamos a empezar con esta exploración y les voy a contar un poquito la historia de este lugar y por qué hoy en día se encuentra abandonado. Bueno, pues antes de que empecemos la exploración oficialmente, vamos a hablar un poquito de la historia de este lugar, cuándo abrió, por qué hoy en día está abandonado, por qué está abandonado. Este lugar abrió sus puertas oficialmente el 18 de diciembre de 1992 y en aquella época este hotel era así como que el de mayor esplendor, donde todos venían a vacacionar en Semana Santa, en verano. Bueno, era lo más popular que había en ese momento, era como que considerado de lo más lujo que había. Y pues bueno, luego en el 94 viene todo el tema de la crisis económica y este hotel tenía una deuda de 5 millones, pero cuando viene la crisis económica pasa de 5 millones a 60 millones, por lo cual pues ya no pudieron cubrir esa deuda y este hotel oficialmente cierra en el 98. Entonces hoy que lo estamos explorando en 2025, prácticamente ya tiene casi 30 años en total abandono. Y hoy me van a acompañar a explorar cada rincón de este hotel. Así que, venga tribu, vamos a explorar. Aquí el buen Manolo mostrándonos cómo se hubiera visto la época vacacional aquí en el cuarto. Esto, digo, no estamos frente al mar ni nada en este cuarto, pero yo creo que era un tamaño bastante decente. Vean, o sea, era una cama king size por lo que se ve en el tamaño. Aquí están los conectores donde me imagino que iba la televisión y todo. Y tenías una salidita alterna para ir directo a la playa. Muchos cuartos tienen esta comunicación. Ah, mira. Cuarto con cuartos. Y así obviamente pues es bueno la puerta. Bueno, aquí era como que el closet. Aquí era el baño. Les voy a poner aquí a la luz para que lo vean mejor. Esto era el baño. Y ya pues aquí salías al pasillo principal. Así se veían las puertas de los cuartos. O sea, esta puerta tiene casi 30 años de antigüedad. O bueno, más de 30 si consideramos que está desde el 92. Todas las habitaciones están completamente destrozadas. Todos, o sea, los bacines. Digo, obviamente mucho de esto, mucha gente, así como nosotros que ha entrado, nosotros no estamos entrando a vandalizar nada. Digo, no es como que haya mucho que vandalizar hoy en día realmente. Pero, pues mucha gente sí entra pues a vandalizar, a romper, a hacer desmadre. Pues la verdad, digo, le quitan un poco el encanto. O sea, rompieron para sacar instalaciones. Todos los baños tienen huecos. Se llevaron todas las instalaciones, cables, llaves, destruyeron bacines. Digo, y seguramente muchas cosas obviamente se las llevó el hotel antes de perderlo, me imagino. Pero de verdad, todo está completamente destrozado. Vean nada más, una almohada. Se ve muy nueva como para ser desde hace casi 30 años, güey. Sí, yo creo que alguien la dejó. Sí, yo creo que está alguien la trajo. No se ve así como la tapa del inodoro, sí es de aquella época. Y las escaleras. Vámonos al segundo piso. Están buenas. Están buenas. Ahorita les voy a mostrar otras que no están tan buenas como para subir. Pues bueno, esta es una habitación del segundo piso. Vean eso, están las aspas del ventilador y están todas infladas, obviamente, por toda la humedad. Wow. Se siente como si fueran de papel. Oye, cabrón. No mames, estos amaqueros. O sea, bueno, como que el cemento se ve más nuevo que el resto de... Esto como que alguien vino a poner su O sea, voltea a ver la vista. Sí, claro, pero mira, esto es igual. Sí. Mira. Alguien se mudó aquí hace unos años. Y pues un departamento gratis con una buena vista. Vean eso. Y este sí está a 1 minuto del mar, no como esos que te venden luego. Es a 5 minutos del mar. Puta, llegas, estás a 1:30, estás por Tecash. Y chéquense, estas eran las otras escaleras que habían para subir, pero estas sí estaban sumamente destrozadas. O sea, estas, de verdad, no, hombre, o sea, pisas y sientes que se está pandeando. O sea, esto sí, creo yo que si las subimos, vean estas. Nada más para que vean cómo están por abajo. Y vean por qué no subimos por estas. Y aquí Manolo ya descifró que hay que ir con los números impares para subir, porque son las escaleras que en mejor condición están.
Y mi turno. 5, 7 Y ya está. y subimos. Y precaución. Y esto es lo que eran, me imagino que las suites. Wish you were here. Y ahora sí estamos en las habitaciones del tercer piso. Y vean nada más la vista que tenían estas habitaciones. Chequense, esta sí, vista al mar, divino, precioso. Miren, allá alguien haciendo wing foil. Chequense, estas yo creo que eran las suites, ¿no? Sí, definitivo. Pero si se fijan, el tamaño no igual. cambiaba. Ajá, el tamaño no cambiaba. O sea, como que era un tamaño estándar. Lo único que cambiaba es que tenías pues la vista preferencial. Mira, ese tiene como... Ah, sí, como que tiene un sauna, como un... Aquí, ahí está, esa es la regadera. Ajá. Y aquí te sentabas. Sí, seguramente podías tenía como bañar y vapor hacer o algo por el estilo, ¿no? Aerosol. Ahí me puso la tita, pero ya lo tiene. La escena del crimen. Ya se acabó. ¿Es la blanca, güey? Oye, está la huella digital. Vamos a encontrar al culpable. Llévalo, pruebas. Intentó aquí y se le acabó. Sí, y pues ya la dejó fueron los que acá. pintaron allá en el piso, güey. Sí. Oigan, en una de las habitaciones nos vimos otra almohada y como que una sábana o algo así. No sé si era una cortina o era una sábana. Pero entonces ya me estoy preguntando si la almohada que vimos anteriormente sí es original, o si es desde que estaba aquí en el hotel, o alguien las habrá traído. Igual le trajeron las dos, no lo sé. Oigan, pues ya salimos a la playita porque nos estamos yendo a otra parte del edificio, a otra parte de este emblemático hotel de la costa yucateca. Y pues decidimos venirnos por la playita, aunque no aplica mucho el tener tenis en la playa. Pero bueno, tribu, estamos de exploración, así que pues hay que tener cuidado, porque además un amigo que es biólogo me advirtió que aquí hay mucha serpiente. Entonces pues más vale prevenir que lamentar. Y esto es lo que aparentaba ser la barra que daba servicio al área de la piscina. Pero imagínense antes en esa época. Bienvenido, señor, al Hotel Maeva. ¿Qué desea tomar el día de hoy? Dame una hamburguesa. Una hamburguesa, un mojito. La famosa shakeada aquí del bartender. Te servían tu mojito. Ahí tiene, señor, que disfrute. Muchas gracias. A huevo. Y chéquense nada más el tamaño de esta piscina. Vean nada más. La última vez que vine estaba cubierta de agua y ahorita veo que ya como que se secó. Bueno, Pues o se secó. tiene un montón de sal ahí. Tiene un buen Se ha de sal. llenado de agua de mar y se ha ido vaciando y se va quedando la sal. Pero Como será una que, buena salidera. pero será que eso es el fondo o que, o sea, ¿cuánto ya habrá robado de fondo esto? Digo, considera que tiene Sí está 27 relleno. años. Sí está relleno. Sí está muy relleno, ¿verdad? Sí, de hecho todo es sal. Sal y arena. Ahí está, vamos a hacer la competencia a las salineras, ¿cómo no? Ahora, chéquense esta piscina porque esta es la piscina grande. Esta es la piscina grande, esta, vean, clarito se ve la arena, incluso ya está creciendo la duna dentro de la piscina. Pero vean nada más, y ahí está la piscina de niños, ahí atrásito. Sí, a los chavitos. ¡Bomba! ¡Bomba! Y bienvenidos sean ustedes al restaurante principal. Vean nada más, o sea, se ve que aquí estaban las mesas. Eran como cubículos. Ajá, como cubículos. Se ve que esta era como un área general. Esto era como que pasillo, como mesas a un lado también. Mesas aquí. Esta es la parte del buffet. Chéquense nada más. Todo esto aquí se ve que estaba como que la parte de la campana. Y aquí era toda la parte donde sentaban. Miren, incluso se ve como que el espacio de la bufetera. Sí, Aquí también. totalmente. Toda esta barra pues era prácticamente para servirse. Seguramente aquí es donde ponían así como que el típico platito de fruta, de cereal, de yogurt. Mira, estos paquetaxi también. Chéquense nada más. Aquí, wow, aquí sí que... Mira, güey, aquí así, o sea, sí, aquí sí están las campanas completas, güey. Aquí sí están las campanas completas, güey. No, sí tiene salida, mira. Nada más, de verdad, traten de usar un poquito la imaginación. Imagínense este lugar bien construido, con sus mesas, con todo en servicio. Yo creo que la verdad sí era un hotel bastante caro, bastante de lujo. Digo, es una cadena que sigue existiendo hoy en día, que es el Maeva. Pero vean nada más. Y justo aquí saliendo del restaurante está este como kiosquito, que me imagino que era como para venir a sentarse. Imagino que habrán habido como bancas, como mesas o qué sé yo. Se ve que había buena vista. Sí, literal estabas en medio del hotel. Aquí está la parte principal, ahí está la parte de recepción, ahí están los cuartos, estamos hace rato.
Ahorita vamos a explorar toda esta parte y chéquense, esta es la parte del teatro, vamos a explorarla. Esto de aquí era el teatro, la zona de entretenimiento, pues donde estaban las familias. Yo imagino que aquí ponían como sillas y todo. Entonces igual imagínense como que aquí estaban así como que echando show, cantando y todo. Y luego bajaban aquí, convivían con el público. Sí, vean, está hasta, todavía quedan pedazos de la tarima. Acá aquí está roto. Y el backstage. Pero aquí se quedan la tarima y aquí está el backstage. A ver, vamos, te sigo. Qué rico. Puta, sí. Aquí que es como zona de vestidores, camerinos. ¿Míralo acá? Como vestidor, baño, vestidor. Sí, como que toda esta zona así de baños y vestidores. De ese lado eran vestidores, de ese lado eran baños. Eran los focos. Ah, mira. O sea, aquí hay como un espejo. Sí, gigante. aquí hay un espejo gigante. Aquí donde se maquillaban, se peinaban. Pero desde aquí está padre. Sí, no, ve esto, ve eso. Imagínense acá salir. No. Ahora yo me pregunto qué tipo de espectáculos habrán montado. Obviamente yo imagino que entre los principales obviamente canto y baile, pero yo no sé si hacían como representaciones teatrales, no sé, imagino que igual obviamente hacían juegos como para niños, actividades, que los adultos se suban y el que mejor baile se gana una botella o se gana un pase doble, qué sé yo, pero de verdad, qué bonito hubiera sido vivir en la época en la que este hotel estaba abierto. Si a alguno de ustedes les tocó conocerlo cuando estaba operacional, compartan aquí en los comentarios cuál fue su experiencia, cómo era este lugar, qué tal se vivía el ambiente. Comenten aquí abajito qué tal era este lugar. Aquí tenemos más escaleras. Wow. Tenemos más escaleras, pero Oye, se es acaba como el un piso. coliseo esta madre. Oye, mira, sí, acá hay como banquitas. O sea, obviamente se ve que aquí todo esto era piso. Ya están las escaleras. Sí, ese es un subterráneo. Sí. Y esos son como palquitos. Sí. Literal. O sea, había un show aquí también, yo creo. Pues eso, sí, quién sabe. Bueno, pues vamos a explorar. Vamos a ver. A ver, chéquense. A ver, sube, güey. Vamos al borde. Pues no hay nada realmente. O sea, hay como que más bancas. Bueno, el techo que evidentemente. Ajá, el techo que obviamente colapsó. Pero más bancas, ahí hay un toloc chiquitito. A ver. Aquí caminando el borde a unos 5 metros de altura, ¿por qué no? Pues sí, era como una zona más recreacional. Vean, tienen como que dibujos mayas. No sé si se alcanza a ver en la toma. Pero bueno, aquí hay como dibujos mayas. Allá hay. Sí, velo, ahí hay un dibujo maya. Acá hay otro. Ha sido como un mini antrito. Pues igual, eso pudiera ser. discoteca. Eso pudiera ser. Pudiera ser que esto. Era el concepto discoteca y era como. Sí. Sí pudiera ser que esto haya sido una discoteca. Sí pudiera ser, tienes toda la razón. Bueno, si alguien sabe qué era exactamente, déjalo aquí en los comentarios. Y acá como otro privadito. Esto era como que una barra. Sí, esto sí tiene toda la pinta de ser el antro del hotel. Mira, acá hay unas escaleras que bajas como... Bueno, que bajas. Ok, pero es que también acá hay otra. Vamos a ver cuál exploramos primero. Ok, wow. No, definitivamente estas, güey, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues ya estamos bajando primero por estas escaleras. Vamos a ver qué es lo que encontramos por acá. No veo un carajo. A ver, alumbra acá, güey. Mira, fotos como de cama. Acá, ¿qué hay? Creo que... no, wow. Aquí están las otras escaleras, güey. Son estos. Voy a estar con una cortina de servicio. Vean, aquí está toda esta puerta. Ya, y aquí es... La parte de abajo. Sí, la parte de abajo. Sí, se ve que era como, como la parte de servicio. A ver, vamos. Wow. Y regresamos. Es un laberinto esto. Chéquense. No manches. Chéquense esto. Wow. Todos los dibujos de la infancia de los 90s. ¡Qué locura! ¡Oh, qué viaje en el tiempo! Güey, qué viaje en el tiempo. No seas mamón. Y un pito con ¿Qué? Chingón. ¿Qué aquí está Mario, en modo mapache volador. It's me, Mario. Güey, ¿qué? No. Güey,
No, ve todas las manos, güey, de los niños, güey. ¿Ve? O sea, estas escrituras sí son originales. Eso no es vandalismo. De los niños que venían. ¡Qué chingón! Miren, a ver si alguien ve su nombre. Si alguien de los que están viendo aquí el video ve su nombre. Sería una locura que vean su nombre y comenten aquí abajo. Sí. ¡Wow! La fecha, güey, 96, 96, 96, 96, 96. O sea, estamos viendo de verdad un pedazo de historia del hotel. Creo que son las últimas. 7 de julio del 96, 96. Vamos a ver si hay más viejas. 97 acá. ¡Guau! ¡Qué locura! Ignoren que estoy todo sudado, de verdad está muy cabrón la humedad. Sí, todas estas son del 96. Sí. 18 de agosto del 96. Acabamos de ver que aquí, a un lado del restaurante, ya fuera del área de niños, había otra piscinita que tenía hasta su sistema de filtrado y todo. Y allá al fondo no se alcanzan a ver, pero se ve la piscina principal donde estuvimos hace unos momentitos. De verdad, qué locura. Vean esta cubeta, o sea, igual se ve que está acá desde que está el hotel abandonado. Me encanta explorar estos lugares abandonados, creo. Me encanta explorar, o sea, como que darse ese viaje en el tiempo, como decir qué habrá pasado acá, cómo se vivió, cómo era este lugar cuando no estaba abandonado. A mí no me tocó conocerlo, a mí no me tocó vivirlo. Si tienen más lugares que les gustaría que explorara, déjenme en los comentarios, mándenmelo por inbox en Instagram, en Facebook. Díganme qué lugares les gustaría que exploráramos, que conociéramos, porque tengo muchas ganas de explorar este tipo de lugares. Me encanta, me encanta. Justo saliendo encontramos esto, vean, disco. Entonces sí estábamos en lo correcto. Esta era la discoteca. Bueno, discoteca. Discoteca. Oigan, y ya estamos en el último edificio, que chéquense, esto se ve que no eran habitaciones, yo creo que eran como, más como locales comerciales, creo yo, que ya sabes que típico. Placas. Sí, placas. Luces. Que se ve que es el típico, ya sabes que ponen así como que el recuerdito y ya sabes las camisas de yo amo Yucatán, yo amo Telchac. Miren, tenía. Fuera de Europa. Sí, miren, espejo para ver cómo quedaba. Aquí había pasto sintético, bueno, alfombra, pasto sintético, no sé qué era exactamente. Sí, definitivamente esto era más como de boutique que nada. Y pequeñito, ok. No, espérate, güey. ¿Qué? Pues es que sí son habitaciones, ¿no? No. Es que desde aquí entras acá. Sí, güey, pero no tiene. Un balcón. No tiene nada pinta de habitaciones, a menos que haya sido como tipo villas. Pero no creo, güey. Pues Pues es que sí. mira, si no, Pues que ¿para sí qué está. verga tienen? Sí, pues eso sí está raro que tengan como el baño en la entrada. Está muy raro. Está muy raro, la verdad es que no sabría, ya no sé qué decirles. Mejor no tomen en cuenta que eran locales. Yo les estoy diciendo lo que yo creo. La verdad es que no hay mucha información al respecto del layout de este hotel. Entonces no me crean mucho, yo les estoy diciendo lo que vamos creyendo nosotros. Wow, ¿qué es esto? ¿Otro restaurante? Pues sí, parece que sí. Mira la silla, güey. Qué locura. Güey, no, harina de trigo. El relleno perfecto para tu silla. Güey, llantas de bici. Como un estante. Las lámparas, güey. Ese lámpara se están manteniendo ahí por pura fe. Qué viaje, güey, qué viaje. Oigan, de verdad, coméntenme si han venido, ya sea abandonado o cuando todavía funcionaba. Pero quiero saber más de este hotel, porque la verdad, les digo, fuera de lo que hay en algunas notas, en algunos videos, la verdad es que no hay mucha información. Y muchos además luego le meten así como crema de más a los tacos y que está embrujado y que te asustan y que los aluches y que hacen rituales de magia oscura. Es un hotel abandonado y punto, no hay nada de miedo ni de nada. La verdad hemos estado recorriendo todo y en ningún momento nos ha espantado nada. Que puede ser que de repente haya gente que te espante adentro, pues te asustes o algo, sí, seguramente. Pero, una culebra, un iguanito o algo. Pero la verdad, de allá a que sea un lugar embrujado, señores, la verdad es que no. Güey, hay unas motos de agua. ¿Qué pedo? No mames. Se ve que está en el área de mantenimiento. Sí, mira. Correcto. Esta es una lanchita, Total. una moto de agua, todo el aceite derramado. Mira, todo tiene hasta el motor, güey. No mames. ¡Qué grueso! Mira, güey, están todas las mangueras, güey. Están las bujías. Están las bujías puestas. Mira. ¡Qué chingón! Hay como un tanquecito ahí. Sí, mira. ¡Wow! Güey, la caja de cristal.
No mames. Esta moto se ve que era Yamaha. Estoy seguro que si le buscamos, a ver, vamos a ver. Es más, acá es la etiqueta. Ahí está Yamaha. Acá, ¿sí? Yamaha Mira. Motor Corporation. Ahí está el modelo. Y acá está todo el número de modelo y todo el relajo, mira. Ah, se ve perfecto ahí. Wow. A esta sí le tumbaron el motor. Ahí va. Así suceden los accidentes. Así suceden los accidentes. Cuando algunos amigos estén haciendo algo así, nunca dejen de grabar. Caballo. Güey, no puedo con la lancha que todo tiene el motor, güey. Neta, con esto no puedo. O sea, era de 2 cilindros, era de 2 tiempos. Mira la cantidad de aceite que hay acá. O sea, y esto se ve que era de verdad, pues, el área de servicio. Se ve que era el área de servicio de los vehículos. Obviamente, pues, era un hotel, nuevamente, de lujo. Era un hotel, pues, que no era muy barato, creo yo. Y, pues, obviamente tenía que tener este tipo de vehículos como parte del entretenimiento, como parte de... Pues, ahora sí que del equipo profesional del lugar. Oigan, y encontramos un área como que de servicio. Aquí la estamos caminando. Mira, ese era como un congelador. Mira. Ah, sí, mira, güey. No. Chingón. Murciélago. Sí, güey, acá son como más baños, güey, así, güey. ¿Quién sabe de qué es esta puerta, güey? Como un sauna o uno no decía. A ver. Creo que es esta puerta de acá. Ah, pudiera ser, güey. Sí. Ese Sí, esto sí parecía como que fuera un sauna, güey. Puta, pues es que nada más vi que iba a entrar un murciélago por la ventana. Ahora sí me asustaron, tribu, pero no fue ningún fantasma, nada de brujería, nada, era un murciélago que me agarró por sorpresa. Mira estas escaleras, güey. Miren esto. Chéquense, nada más acá. Güey, acá hay un botellón de agua nuevo, güey. Mira eso. Está lleno de agua. ¿Qué pedo? Pero se inundó con lluvia, güey, porque mira, hay cablería, güey, y todo. Oye, ¿ya viste que hay hasta de las lámparas, güey? Sí. Hay unas botellas de refresco bien antiguas, güey, de Coca Light. Sí, esto se ve que era almacén completamente. Yo me imagino que guardaban como que toda la comida, todos los alimentos. Pues bueno, imagínense, ¿ya vieron cuántas habitaciones más o menos tenía este lugar? Pues sí, obviamente. ¿Mande? Se la guarda. Sí, mira, así colgada. Pero, pues digo, ya vieron el tamaño de las habitaciones y cuántas habitaciones habían. Entonces, obviamente, yo imagino que sí, pues, tenían todos estos estantes llenos de comida, llenos de botellas. De hecho, miren, acá hay algunas botellas antiguas como de licor. Miren, como una sábana. ¡Wow! Güey, encontré una tarjeta del Club Maeva. Mira eso. Miren, Club Maeva. Espero que quieran. Era como un sticker, güey. Mayan Beach, Yucatán, México. ¡Wow! Una máquina de escribir. Botellas súper antiguas, un teclado. Se ve que acá era como que el almacenamiento de arriba, oficinas, ¿no? Eso. Oye, espérame, es que tengo que grabar esto, güey, que están aquí todas las cargas de Club Maeva, güey. ¡Wow! Vean eso, tribu. Estamos literal encontrando cosas que llevan aquí casi 30 años o 30 años, considerando que pues, el lugar abrió en el 92. Tienes que ver este papel. Güey, cosas de Navidad. Bien, cosas de Navidad, la sábana. Mira, güey, papeles, güey. Aquí, mira, inventario físico, almacén de mantenimiento, marzo del 95, cabrón. Miren, marzo del 95, sello mecánico, pieza, costo, cuántas unidades. No, güey, un layout de los cuartos. Wow, esto es oro, tribu, esto es oro. Aquí nos dice todo. 4, front desk, acá. 1, estacionamiento. 2, lobby, acá está. Entonces esta es la parte de la entrada, esta es toda la parte de la recepción, del front desk y todo. Y aquí están los cuartos, miren, del 101 al 121, del 123 al 139. ¡Wow! Aquí está todo el layout. Ok, les voy a dejar acá una toma para que lo puedan ver junto conmigo. Y chéquense, Manolo encontró ahorita una tarjeta de toalla. Estas las dabas, pues ahí en el área de piscina para que te dieran tu toalla, esto la dejabas. Y obviamente imagino que si no entregabas estas de vuelta al hacer el checkout, pues te cobraban una lana, como en todos los hoteles. Y miren nada más, un monitor antiguo. ¡Wow! Y eso era un cajón, otra máquina de escribir. Güey, qué locura. Con esto de los documentos, neta, no puedo, güey. O sea, todo lo que se tiene en el piso son documentos. mira, güey, cable.
una guía de Microsoft. No, hombre, esto ya ni siquiera existe. Vean eso. Te enseñaban todo. O sea, vean incluso las ventanas, el tipo de ventanas que había en aquel entonces, pues que era Windows 95, a lo mucho Windows 98. Pero, uf, pedazo de historia. A quienes crecieron en los 90s, chéquense, porque esto es un mega trip en el tiempo. Un diario de Yucatán del 11 de febrero de 1996. Las caricaturas de Tarzán. Esta, no me acuerdo cómo se llama esta caricatura, pero hasta Maldades de dos pilluelos. Benetín y Eneas. No, hombre, ¿qué? O sea, yo me acuerdo que solo esta sección agarraba del periódico. Oigan, murió la luz de la cámara. Se le acabó la batería. Pero les estaba mostrando esto del periódico. Daniel el Travieso. No, hombre, Friolín. O sea, ¿se acuerdan del Friolín, del extinto Friolín? Que era este juguito en bolsa. Helados Danés y sorbetería Danesa 33. El número de teléfono. No, hombre. La auténtica horchata de sabor regional, pionera en el mercado. ¡Qué locura! Güey, no puedo con este pedazo de historia. ¡Qué buena onda! Educando a papá. Vico, Cacahuates Diamante, Misaki, Archie, Mandrake el Mago. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué pedo con esto! Este es un mega viaje en el tiempo, de verdad. Chéquense esto. Vean toda la cantidad de lámparas que hay acá. Vean toda la cantidad de lámparas que hay acá. Miren, acá hay más cosas como de Navidad. Allá una bandejita para hacer hielo. ¡Qué viaje, tribu! ¡Qué viaje! A esta parte del hotel, la verdad es que nunca había entrado. Y ver estas cosas tan antiguas, con fechas y con todo. Increíble, increíble. Ese tipo de cosas es lo que más me gusta de la exploración urbana. Oigan, y dato, si entran a lugares así, si van a venir a este lugar inclusive, no se lleven nada, no está chido, déjenlo, es parte del lugar, es parte de la historia, que otras personas puedan venir a verlo y disfrutarlo y asombrarse como yo me estoy asombrando en este momento. Pero pues no se lleven nada, Mira, todo déjenlo por acá. Tarifas para una agencia de Houston. De septiembre, sencilla, $64. Doble 45. Persona extra. Qué locura. Norma Preciado, firma, gerente de ventas. Original, 17 de agosto del 95. Mira, acá hay un libro más. Que esto no sé qué sea. Son como contactos. No, son reservaciones. Con check-in, con check-out. ¡Wow! Qué buena onda encontrar todo esto todavía. Otra tarjeta de toallas. ¿Otra tarjeta de toallas? Sí, necesito ya una, estoy cocinando. Sí, está fuerte. Mira, acá hay otra. Acá hay más. Y chéquense este descubrimiento de Manolo. Esto es de clientes. Miren. Grant Sarah Wilson. Descuentos y cortesías. Ingeniero Benjamín Paredes G. Canteras Peninsulares S.A. Visita Inspección Proyecto Agencia Francesa. Bernardo Cabrera H. Club Maeva Mayan Beach. Cortesía. Un pastel de cortesía. Intercambio, apoyo, almacén. Miren esto. Aquí están los teléfonos y los nombres de empleados. Gerente general, gerente residencial, contralor general. Pero este es de Manzanillo y este es de Huatulco. Miren, esto es una lista de asistencia. Una lista de asistencia 16 con nombres. de octubre del 93. Con horas, firmas. Chéquense nada más. Gira. Mira, acá hay más. Jefe, Cocineros, panaderos. Encargado en turno, meseros. operación de cuarto. Estos son huéspedes del año 93, 11 de marzo del 93. Y la verdad es que hay puro nombre extranjero. Puro nombre extranjero. Es reporte de seguridad del primer turno 7am. A las 7:30 se presentó el señor Carlos Chay trayendo la camioneta blanca Ford con placas AT6602 del Ayuntamiento de Telchac Puerto para llevarse la basura del hotel. ¡Guau! Chéquense. Pero esas están Viajesazo del intactas. Y esto que quién sabe qué era. ¿Será que esto Pero- es una suite? No creo. Parece más como un área común, ¿no? Bueno, Sí, parece más como un área común. Mira, qué buena onda. Vamos a ver qué show.
Mira, aquí son muchos espejos, qué raro. Oye, sí. Tiene los focos ¿O arriba. no será que haya sido como tipo una peluquería, güey, de aquí del lugar? ¡Wow! ¿Qué es esto, güey? Se derrumbó todo. Se derrumbó todo el techo. Pasa, pasa, pasa. Oigan, aquí sí se derrumbó absolutamente todo el techo. Literal, estamos caminando en el techo, en lo que era el techo de este lugar. ¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si alguien sabe, igual que lo comparta aquí abajito en los comentarios. Pero aquí se derrumbó por completo todo el techo. A ver, mira, vamos para... Mira, Está grande, sí, viste. bastante grande. Ay, güey. Ahora se movió acá, güey. Seguro otro toloco. Mira, acá hay un pasillo, güey. Venga, venga. Me encanta. Siento que en cada lugar que me asome va a haber algo. Bueno, aquí literal no hubo nada. Pero allá estoy viendo que sí hay algo. Así que... Ah, mira, esta es la parte derrumbada. No sé si esto ya colinda con la parte principal. Miren, igual aquí ya se derrumbó todo el techo. Todo ya está completamente derrumbado. Todo el tejado. Sí, güey, aquí están las escaleras de la parte de recepción. Vamos. Hay muchísima humedad el día de hoy. Y eso que hay brisita. Pero hay algunas partes donde no se siente. Y mae, qué calor hay. Sí, está bien. ¡Sí! Llegamos al tercer piso. Ahí Nos vamos a topamos con que ahora sí llegamos Mira, al se techo. ve ahí la ciudad. Sí, güey, se ve todo. Se ve de huevos. Hoy está precioso el color. Está precioso. Nada más. Aquí era... Ay, un chingo de abejas. Su puto. ¡No mames! Güey, les voy a hacer una toma de estas abejas. Vente, Manolo. Está mirando. Güey, esas tejas están así, se están manteniendo por pura fe. Tercer pinche tolo que me asusta, me lleva la chingada. Vamos al... Y este es el último cuarto del tercer piso del edificio del fondo. Y aquí tenemos vista a lo que era el restaurante, el teatro. Y así vamos a explorar esta terraza que digo, no hay como que mucho que ver realmente, pero bueno, hay que recorrer hasta el último rincón de este hotel para llevarles a ustedes el video más completo, aventureros, más completo que hay por allá. Vean nada más. Aquí tenemos una super vista, obviamente todos los edificios nuevos, pero tenemos una super vista a la ciénaga. Allá hay un buen de flamencos, chéquense esta toma. Y ya aquí al final del pasillo, ya estamos otra vez en la primera planta. Esto es lo que era la cocina. Miren, una silla antigua o mesa. Mira, esas cadenas, quién sabe qué estaba colgando de allá. Pero esta era la mega cocina. Esta era la mega cocina. Y aquí hay un restaurante que entiendo que era un restaurante italiano, creo yo. Creo que era italiano, pero me pareció leer por ahí en una publicación. Pero bueno, igual aquí tenía esta para servir la comida. Ahí tenía como banques como para mesas. Se ve que frente acá había más mesas. Allá era como que una barrita. Bueno, pues ya estamos en el último pasillo. Ahora sí estamos de vuelta en el primer piso. Ahí tenemos el kiosco, tenemos el teatro. Obviamente no se ve por toda la maleza. Pero, voy a sacar el restaurante que estamos viendo en ese momento. Y chéquense que hay otra tele. Igual súper antigua. Obviamente ya está hecha pedazos. Y ven, esto yo creo que no eran habitaciones realmente. Esto me parece que eran como tiendas locales. Igual podía haber sido un gimnasio. Ya saben que todos los hoteles cuentan con un mini gimnasio, ya sabes, para que no Mira, otro restaurante. Mira, este otro restaurante. Ya es el tercero. ¿Tiene otro restaurante? Sí. Sí parece, ¿verdad? Totalmente, tiene otra arquitectura, tiene su barra. Sí, seguro eran como 2 o 3 restaurantes y pues su temática de diferentes. Este es el lobby. Ese es el lobby principal. Que hace rato no entramos por acá, tribu, porque ahí están allá todas las abejas. Por eso no entramos por acá, así que nos vamos a tomar una pequeña desviación. De este lado. Pues tribu, eso ha sido todo por este video, en esta aventura. Ahora sí que recorrimos de pies a cabeza el hotel. ¿Nos faltó algo? Nada.
Hemos Nos faltó recorrido el piquete todo. de abeja, no, No, es el piquete de abeja, que bueno, todavía nos falta llegar al coche, pero esperemos que no. Tribu, eso es todo. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta aventura, este video, tanto como nosotros, y nos vemos en la siguiente aventura.